Muchas gracias. Y justamente con usted en Santo Domingo, hace unos años, yo le preguntaba sobre cómo era posible que en Nicaragua existiera un sistema de balotaje en el cual con 35% y 5% de diferencia con el segundo lugar, uno pudiese lograr la presidencia. Un sistema hecho en base al piso del sandinismo. Usted me respondió en esa ocasión que aparentemente Arnoldo Alemán nunca se imaginó que el bloque antiorteguista iba a presentarse con dos candidaturas divididas. Así que definitivamente yo creo que una gran lección es aquella de no pactar con autoritarios. Aquel error en ese momento que se pensó que sería solamente un gesto, terminó permitiendo que algo tan horrorífico como lo es el orteguismo volviera al poder. Entonces, ya, otra pregunta para nuestra embajadora, Paula Bertol, y es que si bien ha habido un cambio notable en la composición de los gobiernos latinoamericanos, porque hasta hace poco tiempo había un claro dominio de quienes comparten ideas con estos regímenes, ya sea de manera activa o un poco pasiva, todavía hay países como es el caso de México, que no parece interesarle mucho, ese es un tanto más pasivo, o el nuevo gobierno argentino que sí tiene mayor actividad en cercanía, principalmente con lo que es Caracas y La Habana, como usted bien menciona. La pregunta es la siguiente: ¿cómo ve esto a nivel interno de la Argentina? ¿Existe posibilidad de que el gobierno actual, ya sea por conveniencia, ya sea por ruido político, pudiera cambiar de línea a nivel internacional? Bueno, hoy es un tema en el cual el actual gobierno, porque todavía el nuevo embajador que ha sido designado no ha llegado a la OEA, pero creo que por estos días debe estar llegando, no se ha expresado públicamente sobre el tema Nicaragua ni sobre Ortega, pero el silencio también es una postura, o nos dicen algo con el silencio. Por supuesto que vislumbro que por las ideas que lleva adelante este gobierno y la confrontación que muchas veces tiene con los Estados Unidos, aunque en realidad no tanto, porque en Ginebra han apoyado y en la ONU la investigación llevada a cabo por la comisionada Michelle Bachelet con respecto a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Bueno, es como una lucecita para pensar que en estas idas y vueltas, que de repente el canciller dice una cosa y otro embajador dice otra, y el presidente llama a una radio y se desdice, bueno, todo un ida y vuelta con el tema Venezuela y los derechos humanos, y, y, y hablar, no hablar de una dictadura, sino que hablar de inconvenientes, de crisis, cuando, digo, nos hace dudar de cuál será la postura para llevar adelante que llevará Argentina con el tema de Nicaragua, nos hace dudar si permanecerá como país en la comisión de alto nivel o en el grupo mismo de Nicaragua, o si pedirá que otro país la reemplace. Pero de todas maneras, en ese sentido yo siempre soy bien optimista. Reitero, no es todavía un tema que se ha tocado, hay muchas pruebas claras, contundentes, sobre el actuar del Poder Ejecutivo, la falta de división de poderes, la persecución a mansalva y la muerte que ha habido en Venezuela y la cantidad de nicaragüenses y la cantidad de nicaragüenses que se han ido, como decía Mundo, al principio eran 60.000, hoy me sorprenden diciendo que ese número es de 100.000, eh, pero siempre creo que hay una esperanza con respecto a intervenir ante un violador sistemático de los derechos humanos. Y en cuanto a otros países o el comentario sobre México, que hoy estaría como un poco más neutral desde el nuevo gobierno, también hay un país como Surinam, que acaba de tener un nuevo gobierno, o República Dominicana. Bueno, hay otros que a lo mejor comienzan a acompañar, no hay que perder eso, también hay que estar muy activos, y nunca perder la esperanza como
o la actitud, por ejemplo, de los eurodiputados, que me encantó, que la verdad que yo más de una vez hubiera ido a Managua a golpear las fronteras, pero bueno, tampoco había que hacer o llevar adelante acciones que fueran rechazadas o reactivas, como dije antes. Entonces, una cosa a veces es lo que uno quiere emotivamente, ¿no? El impulso para actuar, que es la emoción, y otra cosa es lo que racionalmente corresponde planificar y hacer. Entonces, yo creo que ustedes tienen mucho por hacer todavía en países donde no se han pronunciado o en países donde hay un nuevo gobierno, como es el caso de mi país y de otros también. Sí, tengo que mencionar definitivamente como se trató brevemente el caso de República Dominicana, donde ganamos las elecciones recientemente y estaremos asumiendo gobierno el próximo domingo. Nuestro canciller Roberto Álvarez, que conoce muy bien, bueno, canciller entrante, asumirá el próximo domingo, pero que conoce muy bien Nicaragua, fue embajador ante la OEA, trabajó en la OEA, fue parte del grupo que visitó Nicaragua en 1978, mientras todavía estaba el somocismo. Él ha delineado lo que son tres ejes de la política exterior dominicana. Efectivamente, el primero será recuperación económica, el segundo será protección a la diáspora, pero el tercero, y poniendo mucho énfasis en esto, será la defensa y promoción de los derechos humanos. Así que yo me atrevo a decir aquí claramente, y esas son las instrucciones que he recibido, que podrán contar con el voto de República Dominicana en estos organismos en apoyo a lo que es la democracia de ese país hermano. Ya siguiendo con lo que son las preguntas, la siguiente es un tanto ruidosa, tomando en cuenta lo que ha sido la experiencia venezolana. Y de manera resumida, es la siguiente. Usted ha mencionado que no le cabe la menor duda que en una elección Daniel Ortega sería derrotado y que sería removido del poder este régimen. ¿Cree usted que se llegarán a hacer elecciones con esas características que menciona? Bueno, mucho va a depender de la presión interna y de la presión de la comunidad internacional. A diferencia de Venezuela, nosotros no tenemos la cobertura de China y de Rusia con intereses tan marcados de naturaleza geopolítica en torno al petróleo y a los minerales venezolanos. De tal manera que mucho va a depender tanto de la presión interna como de la presión internacional. Actualmente, Ortega está a la expectativa, en primer lugar, de la pandemia, porque la pandemia ha abierto un cierto compás de espera en materia de que los países están fundamentalmente ocupados con las dimensiones sanitarias y las consecuencias económicas en sus países y ha recibido menos presión internacional. El caso de la OEA, de que prácticamente no ha vuelto a sesionar, exceptuando una sesión que hubo del Consejo Permanente sobre Nicaragua en los últimos meses en relación al tema de Nicaragua. Y la otra expectativa que tiene Ortega es de las elecciones en los Estados Unidos. De tal manera de que Ortega actualmente no ha hecho ninguna
concesión en cuanto a las famosas condiciones en términos de reformas a la ley electoral que acrediten que en el 2021 tendremos una elección efectivamente democrática. Pero a diferencia de Venezuela, en el caso de Ortega es más sensible a las presiones internacionales por las dimensiones económicas del país, por el hecho de que no hay intereses geopolíticos que contraríen a la comunidad internacional, y también el hecho de que en el caso de Nicaragua no tenemos una presencia tan extendida en las Fuerzas Armadas, en los servicios de inteligencia y en la administración, como es el caso de Cuba, en Venezuela, a diferencia de Nicaragua. Precisamente estoy leyendo el libro del señor Maldonado, que tengo entendido que es un seudónimo, que se llama Una invasión consentida por parte de Cuba en el caso de Venezuela. Muchas gracias. Seguimos recibiendo muchos mensajes de cariño y aprecio para la embajadora Bertol, que nos imaginamos que si tuviera una ciudadanía nicaragüense ya en democracia pudiera ser electa por lo menos diputada por varios departamentos distintos. Así que vamos a estar pendientes de eso. Está recibiendo invitaciones a varios pueblos nicaragüenses. Saludos de Sofía Montenegro, de Bachman Vaca, entre otros. Así que mucho cariño para, hay que decirlo, la embajadora de las Américas, ya no es solamente la embajadora de Argentina. Y siguiendo con lo que son las preguntas que estamos recibiendo, esta es la siguiente, y es para la embajadora, que mencionó el hecho de que en Argentina tienen un gobierno de coalición y oposición de coalición, guardando las diferencias entre lo que es la situación nicaragüense y la situación argentina. ¿Qué experiencia nos pudiera compartir sobre lo que es la coalición Cambiemos, donde hay liberales, donde hay conservadores, donde hay socialdemócratas, donde hay personas definitivamente de ámbitos distintos del espectro político, y qué cree que pudiera aprender no solamente Nicaragua, sino el resto de la región sobre lo que es la conformación de una coalición que no solamente va al Ejecutivo, sino que, según mencionan aquí, también se mantiene en lo que es el Legislativo? Bueno, la verdad es que hoy prácticamente nosotros somos Cambiemos. Más allá de los partidos importantes que conforman la coalición, la gente en la Argentina, los argentinos, considera que somos Cambiemos, con lo cual eso ya es una marca muy fuerte que se ha logrado por la rapidez con la que actuamos para resolver lo que vamos a decir y lo que vamos a hacer ante cada hecho importante del país. Creo que ha sido fundamental el aprendizaje que nosotros llevamos adelante desde hace mucho tiempo, no es ahora, sino que también una vez que empezó la coalición no fue sencillo porque somos bien distintos, pero entendimos que la única manera de llegar a acuerdos era dialogando abiertamente, comunicándonos, y comunicarse es levantar el teléfono, es llamar, es encontrar a la persona que tiene que estar enterada de la resolución que se toma, no dejar heridos, tendales de personas molestas, heridas. También es más sencillo a lo mejor en este ciclo, ¿no? En este siglo, con la cantidad
de medios que uno tiene al alcance de la mano para comunicar o por lo menos para avisar. Acá hay una frase que no sé si ustedes la utilizan, pero es el que avisa no traiciona, ¿no? Porque la rapidez de la comunicación a veces hace complicado que todos estén enterados antes de que se toma una decisión, pero yo creo que hoy la coalición ha madurado, ha crecido, no es ya una coalición adolescente, y al principio tener una coalición adolescente hace que también algunas actitudes o algunas discusiones, algunas peleas, algunos desencuentros sean, digamos, hasta caprichosos por algunos momentos. Pero después creo que nuestros líderes han ido madurando y tomando en cuenta al otro. Esto es muy importante, o sea, saber quiénes son las personas que realmente toman las decisiones o han sido las decisiones delegadas en esas personas, porque si no también hay que entender que no se puede tener una coalición con una mesa de 25 personas, porque es absolutamente difícil a la hora de tener que tomar una decisión, ponerse de acuerdo a 25, no es lo mismo 25 que 10, por ejemplo, ¿no? Entonces también hemos aprendido que hay distintas mesas, que se componen de distinta manera, nos repartimos los temas también, cada equipo es consultado, el equipo de los abogados cuando hay temas jurídicos, el equipo de fiscalización, que es un desafío enorme que ustedes tienen por delante, a nosotros nos dio muy buen resultado cuando esta coalición se unió y lo que hizo fue fiscalizar el día de la elección. Ustedes han pasado por fraudes una y otra vez, y la gente hace unos años atrás, cuando Macri ganó, dijo basta, ahora nosotros queremos estar sentados en esas mesas para controlar el voto ciudadano. Creo que es muy importante que también entiendan lo que entendió nuestra coalición, es que teníamos que estar unidos y repartidos y distribuidos como si fuéramos una sola fuerza. Entonces la organización y el diálogo son imprescindibles, y también dejar de lado el orgullo herido para entender lo que hay enfrente. Lo que a veces lo que decimos es, no nos une el amor, sino el espanto. Bueno, si lo que los une es el espanto, esa unión tiene que ser una unión fuerte y tienen que intentar profundizarla para llegar a buenos resultados, porque si no, realmente se hace muy complicado. Gracias, ya estamos entrando en la fase final, serán unos 10 minutos más, así que por favor aprovechen y hagan sus preguntas en el chat de Facebook, sin mencionándolo, porque si no lo menciono, pues me van a caer encima, que se refieren a la embajadora Bertol como la embajadora monimboseña. Así que ya pueden saber. Sí, tengo mi carnet. Muy bien. Y la siguiente pregunta es en el otro orden para Don Mundo, y es sobre cuál considera que han sido los mayores obstáculos para lograr una verdadera unidad en Nicaragua de la oposición hasta ahora. Me parece que el principal obstáculo ha sido eventualmente la pandemia. En segundo lugar, la ausencia de una interlocución con el gobierno para fijar las condiciones electorales. En tercer lugar, no tengo la menor duda de que la oposición, la verdadera oposición, se va a unificar, porque a semejanza de otros países, Ortega, en su proceso de constitución de la dictadura, tuvo partidos zancudos, como se le dice en Nicaragua, pero partidos amistosos con el régimen de Ortega, que no le disputan el poder. Esos partidos, y en ese sentido hablo de la verdadera
oposición que está fundamentalmente expresada en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que nació a raíz de la crisis de abril del año 2018, y la Unidad Nacional Azul y Blanco, que constituyen la verdadera oposición. Fuera de estas dos entidades, que es las que se deben unificar, fundamentalmente las que se deben unificar, y no tengo la menor duda de que se van a unificar, quedan únicamente partidos que no le disputan a Ortega el poder y que actualmente forman parte de la Asamblea Nacional, subordinada absolutamente a la dictadura de Ortega. Es decir, no existen partidos políticos que sean parte de la verdadera oposición, exceptuando 2 o 3 partidos que también no dudo de que van a concurrir en esa gran unidad opositora en contra de Ortega. Yo quisiera decir algo. Claro. Yo, si tuviera, porque digo, algo que a lo mejor no les dije, pero yo creo que en este tema de enfrentar el poder y no dividirse, hay que tener en cuenta que el que se enoja pierde. Y el desafío de ustedes es llegar al poder. Y también hablaba Don Mundo sobre el tema de los interlocutores, ¿no? Y que si pudieran el gobierno y la oposición encontrar un interlocutor válido, ojalá puedan recuperar a la OEA como un interlocutor. Yo sé que han tenido diferencias con el secretario, pero el secretario ha vuelto a ganar las elecciones. Yo creo que él ha retomado su compromiso con Nicaragua. Creo que Hernán Salinas, el embajador de Chile, está entusiasmado y quiere volver con el tema de Nicaragua. O sea, creo que hay que pedir ayuda, pero fundamentalmente lo que siempre decimos es que en el Martín Fierro, que es un libro tan argentino que dice, si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Entonces, si, como decía Álvaro, solo una Nicaragua unida, y yo creo que esto se aplica a la oposición, más allá de las diferencias, más allá de los orgullos, más allá del ego que tan en contra los políticos nos juega nuestro ego, hay que encontrar una salida, porque Marechal, un autor argentino, dice que de los laberintos solo se sale por arriba. Yo estoy segura que ustedes, con responsabilidad y con seriedad y con razonabilidad, van a encontrar la manera de armarse y de fortalecerse para las elecciones. Así es. Y otro esperen, acá en la Argentina nuestra coalición perdió por muchas razones, que no viene al caso, ¿no? Pero digo, fue también una jugada maestra la que tuvo la oposición. La jugada maestra de la oposición es cuando nunca lo pensábamos, se unieron todos. Entonces, hoy accedieron al poder. Nos han dado una lección enorme. Nosotros nunca pensamos que iban a terminar todos unidos. Entonces, que el árbol no les tape el bosque. Y ojalá puedan decir que la oposición, la unidad azul y blanca, hizo una jugada maestra para ganar. Deseo de todo corazón que eso pase. Ahora que usted menciona eso, tengo que confirmar que un destacado peronista que fue candidato presidencial fuera del Frente para la Victoria en las elecciones del año 2015 es alguien a quien he conocido en distintas actividades, y que yo lo último que me pude haber imaginado es que esa persona que fue candidato presidencial en el 2015 pues iba a ser candidato nuevamente junto con todos los enemigos que él aparentemente tanto rechazaba, pero la jugada le sirvió al punto de que efectivamente ellos ganaron y el gobierno anterior perdió. Así que definitivamente son temas a tomar en cuenta, lo estratégico.
La siguiente pregunta, ya para ir concluyendo, sería esta y una última más, pero va directamente hacia usted, embajadora, y es, ya en octubre tendremos la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Hasta ahora será presencial, pero vamos a ver qué sigue pasando. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cree usted, conociendo el ambiente, que no es que ha variado mucho desde el año pasado hacia ahora en cuanto a la composición, que existe la posibilidad de que se apruebe una resolución exigiendo las reformas electorales a Nicaragua para lo que serían los comicios del próximo año? Sí, creo que sí, porque como les dije, soy una persona absolutamente optimista, porque creo que está en manos de ustedes, junto con el gobierno también, comprometerse en eso. Recordemos que en muchas ocasiones el gobierno, por ejemplo, aceptó en su momento esos 6 meses de trabajo del grupo de expertos en el territorio. Esperemos que la mediación de la OEA sea aceptada y esperemos que nunca nos cansemos de que participe el gobierno en esa búsqueda de transparencia con la dirección electoral, que se ocupa también de ser veedores y de garantizar elecciones libres y transparentes. Yo creo que sí, que se va a poder en la Asamblea de la OEA, que va también a depender mucho del trabajo que ustedes hagan, de ese trabajo de hormiga donde van y van y van y nada los para. Y también decirles que si quedaron preguntas pendientes, me pueden ubicar en Instagram Paula María Bertol, o en Twitter Paula Bertol, o en Facebook, me dan unos días y yo contesto. Así que yo sé que muchos de ustedes me siguen y yo les agradezco todo el cariño y les agradezco especialmente a ustedes, Chatzel, y a Don Mundo, este trabajo que están exponiendo e impulsando para que vuelva la democracia y la libertad a Nicaragua. Muchísimas gracias. Entonces ya lo que sería la última pregunta, que ha surgido bastante por un gran elefante en la habitación, es que hemos hablado mucho de Daniel Ortega, pero nos han surgido varias preguntas sobre la otra integrante del binomio presidencial, que en varias preguntas la incluyen como la verdadera mandamás en Nicaragua. Entonces la pregunta condensada de todo esto que ha surgido es: ¿cuál es el rol actual de uno y otro? ¿Verdaderamente gobierna Daniel Ortega? ¿Verdaderamente Rosario Murillo tiene el poder actualmente? ¿Cómo está funcionando esto en el momento? Es absolutamente inseparable la vicepresidenta, que es la esposa de Ortega, de el propio Ortega. No hay que incurrir en general en la idea de que Ortega no está gobernando. Es decir, Ortega está detrás de todas las decisiones que toma Rosario Murillo. Es decir, no incurrir en la distinción Rosario la mala, Ortega el bueno. Ambos tienen la proyección de partido único, la proyección dinástica en cuanto a su dictadura, y ambos tienen absolutamente la misma responsabilidad en cuanto a las consecuencias de las acciones y sobre todo de la represión que han ejercido en cuanto a Nicaragua. Le quería agradecer también, Yatzel, y a la embajadora Bertol, la compañía en esta presentación, y sobre todo que quisiera agradecerle a la Red Latinoamericana por la atención que han prestado a esta presentación del libro. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias
a nuestra audiencia, que en ningún momento bajó de 100 espectadores, fueron bastante activos a lo largo de lo que es toda la región. Efectivamente, para nosotros ha sido un lujo contar con personas de gran experiencia en estos temas, como lo es Don Mundo, como lo es la embajadora Bertol, y yo creo que hablo por la totalidad, bueno, estoy seguro que hablo por la totalidad de nuestra red latinoamericana, Jóvenes por la Democracia, en el sentido de que queremos ver una Nicaragua libre, queremos ver una Nicaragua democrática, queremos ver una Nicaragua que no solamente se libere del orteguismo, como en un momento se liberó del somocismo, sino que logre concretamente derrotar ese autoritarismo, que logre ser una Nicaragua baluarte de los valores democráticos, y que de la misma manera en que aquellas bellas poesías han salido de esa tierra, podamos ver una bella realidad libertaria que adorne esa Centroamérica. Personalmente, ya ahora hablando no de manera institucional, sino a nivel personal, este es un país que desde que yo era muy joven me interesó mucho por esa gran historia, por ese gran nivel de los escritores que han provenido de dicha patria, y quiero reiterar que para mí también es definitivamente un gran sueño ver que todos estos dictadores quedan donde deben, que es en el cenicero de la historia, y que ese color azul y blanco, que al inicio ustedes hacían la reflexión de cómo se parecen tanto las banderas de Argentina y Nicaragua, al punto que cuando yo compartí en mi Twitter las banderas de ambos, en un momento me quedé pensando, bueno, pero fue que puse la misma 2 veces, que veo que se parecen. La bandera de mi país no se parece a la de ustedes, pero en honor a lo que es ese sueño democrático, creo que hoy todos somos azul y blanco, y que ese azul y blanco es el que queremos ver ondear cuando en noviembre del año próximo, ya sea a tardes horas de la noche o más temprano en la noche, veamos esa gran noticia de que Nicaragua ha dado el paso para ir hacia adelante y dejar atrás ese pasado tan lamentable, y ser realidad una felicidad libertaria. Así que muchísimas gracias a todos. Cerramos por el día de hoy. Me imagino que la mayoría estamos en cuarentena, así que no es que tenemos que ir a ninguna otra parte, pero sigamos siempre cuidándonos. Así Muy es. buenas noches. Cuídense mucho. Adiós, gracias. Un placer. Gracias.